¿Qué tal? Soy José Gordon, bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en estas mesas de diálogo de la LEF, el Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, en la que abordamos diversas aristas en torno a un tema que a todos nos interesa. Estamos hablando de las vacunas. Esto en el marco de la nueva edición de la LEF, que comenzará en mayo, en donde tendremos a destacados expertos tanto nacionales como internacionales en un encuentro que abordará las fronteras de la medicina. Y hoy iniciamos con una mesa de diálogo que se titula ¿Qué son las vacunas y en qué consisten? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las realidades de las vacunas? Y para hablar de ello nos acompañan científicos relevantes y además muy queridos. Cecilia Bañuelos, ingeniera en biotecnología e investigadora del CIMBESTAF. Por otro lado, tenemos a nuestro querido profesor Antonio Lascano, biólogo y miembro del Colegio Nacional, y a Diego Golombek, un gran conocido, un viejo conocido, divulgador científico, experto en cronobiología de Argentina. Y a mí me gustaría empezar por plantear el problema que precisamente queremos resolver al tener este tipo de mesas, que es la necesidad de compartir información. Sam Pitroda, que fue el fundador de las telecomunicaciones en la India, decía, cuando se le preguntaba si la información tiene poder organizativo, decía que más que la información per se, era la posibilidad de compartir información. Compartir información es lo que tiene poder organizativo, y cuando estamos en días de crisis, cuando estamos en días en donde no sabemos bien a bien cuál es la realidad de lo que tiene que ver con las incertidumbres que acompañan un proceso como el de la crisis del COVID-19, la crisis del coronavirus, estamos hablando de la necesidad de acercarnos a las realidades que tienen que ver con la vacuna, con las posibilidades de curarnos, con las posibilidades de intervenir en la salud para que enfrentemos esta crisis. Y en este marco empezaremos hablando de las realidades de la vacuna, de las vacunas. Vamos a tratar de entender de qué se trata las vacunas. Y Toño Lascano, estamos hablando que el ALEF es tanto un festival de ciencia, pero también de arte. Y tú has reflexionado sobre aspectos históricos de las vacunas que se ligan con sus registros en el arte, que se ligan con sus registros en la literatura. Me parece que este es un buen punto para empezar a hablar de cómo ya se exploraba la posibilidad de vacunas y cómo el arte nos ha dejado registros de ello. Pepe, ¿qué tal? Sí, con muchísimo gusto. Mira, a mí me llama mucho la atención el caso de las vacunas porque es, yo creo que uno de los mecanismos, de las herramientas más importantes que ha desarrollado la humanidad, los médicos, para contender con la enfermedad. Es absolutamente deslumbrante lo que una vacuna puede hacer. Y en realidad, cuando la gente piensa en las vacunas, el mismo nombre que lleva al concepto de una vaca, pensamos inevitablemente en Jenner, este médico inglés de la Ilustración de finales del siglo XVIII, que se observa cómo las campesinas que ordeñaban las vacas tienen una serie de llagas, de pústulas que se les hacen por el ordeñamiento, y cómo en realidad esto luego impide que ellas mismas se enfermen de la viruela, en una época en la que la viruela mataba millones y millones de personas a nivel mundial. Y luego de ahí sigue la leyenda histórica de que Jenner toma el material de la pústula de algunas de estas campesinas, se lo aplica a un niño y el niño ya queda inmunizado. Bueno, en realidad Jenner no solamente era médico, era un naturalista excepcional. Había hecho observaciones espléndidas sobre las aves, le interesaba mucho la climatología. Sabemos que hizo un globo, de esos que llamamos en México un globo de Cantoya, y era un hombre típico de esa época de la Ilustración, con una gama enorme de intereses intelectuales, y cuando uno lee su obra se queda sorprendido de lo bien que escribía. Bueno, en realidad escribía muy mal, porque lo médico se le notaba en la mala letra, eso sí, pero era un hombre de una cultura verdaderamente excepcional.
Y luego cuando uno empieza a rastrear la historia de las vacunas, el personaje que a mí me ganó desde el primer momento es un esclavo negro en Estados Unidos que se llamaba Onésimo, que le regalan a un personaje que despierta sentimientos muy ambivalentes, que es Cotton Mather. Cotton Mather era un predicador del que yo me enteré viendo alguna vez una representación de las brujas de Salem, con estas obsesiones religiosas que finalmente llevan a la muerte y a la persecución a una serie de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes en Salem. Empecé a leer algo sobre él y descubrí que efectivamente tenía estas obsesiones religiosas, ideológicas, de una rigidez tremenda, pero al mismo tiempo era un naturalista espléndido que estaba en relación epistolar con la Royal Society de Londres. Y le regalan a él a un esclavo negro, su Grey, la gente de su parroquia se lo regala, y él, como muchos de los habitantes del este de Estados Unidos, lo primero que le preocupa es que no vaya a estar infectado de viruela. Y le pregunta a Onésimo, oye, ¿has tenido viruela? Y Onésimo le da una respuesta maravillosa, porque le dice, se puede decir que sí o se puede decir que no. Y le cuenta que había sido inoculado de niño en Liberia, creemos que venía de allí, y de esta manera padeció un poco de fiebre, un poco de molestias durante 3 o 4 días y quedó inmunizado contra la viruela. Bueno, el asunto te llama poderosamente la atención y resulta que uno se encuentra textos hindús venturosamente traducidos al inglés, al francés, en fin, textos chinos en donde ya hablan de cómo inmunizar a la gente en contra de la enfermedad. Pero luego para mí el siguiente gran personaje es Lady Montagu, una mujer excepcional, la esposa del embajador inglés en Constantinopla, en Istambul, que recuenta así con un detalle maravilloso como las griegas, así le llamaban, que eran todas las habitantes de Istambul, del Imperio Otomano, que en septiembre recorrían las casas viendo a ver qué niños querían ser inmunizados. Y entonces se hacían fiestas, inmunizaban a los niños con el polvo de las costras de gente que ya hubiera padecido la viruela, y con eso los niños quedaban perfectamente a salvo. Lady Montagu escribe maravillosamente bien, era una mujer brillante, muy observadora, era una científica, una naturalista nata, regresa a Inglaterra, es muy amiga de la princesa de Gales, que era una princesa alemana que venía de esta ilustración alemana en la que rara vez pensamos, y ella decide inmunicemos a los niños de la familia real. Y luego, claro, uno sigue la historia de cómo las familias reales, las familias imperiales empiezan a adoptar la inmunización por este método y se da cuenta, por ejemplo, que brinca a la corte de los Habsburgo, brinca a la corte de Catalina la Grande. Hay un poema de una cursilería maravillosa donde Catalina la Grande es presentada como la Mesías que salva a Rusia de la quimera de la viruela, y uno se percata de el papel, de este momento en que las ciencias y las artes, la literatura, la música, no estaban tan separadas por un lado, y por otro lado del papel tan excepcional que jugaron las mujeres en el desarrollo de las vacunas. Hay un registro muy interesante que tiene que ver con Arthur Miller y con las brujas de Salem. Por favor, plantéanos un poquito de esto. Sí, cómo no. Arthur Miller escribe Las Brujas. Arthur Miller es un gran dramaturgo, es excepcional, ¿no? Y le tocó una época muy difícil, le tocó la época del macartismo en Estados Unidos. Era un hombre de principios, hay que pensar que él es de la misma generación, amigo, de hecho, de gentes como Linus Pauling, de gentes como
Rachel Carson, toda esta gente de veras notable que la pasó, Harold Urey, que la pasaron muy mal con el macartismo. Y entonces él escribe Las Brujas de Salem como una metáfora del ambiente de persecución que se vive con Hoover, con el senador McCarthy, en esta época tan conservadora en Estados Unidos por la Guerra Fría, y es allí donde él transforma lo que es una obra de arte sobre la época de la colonia estadounidense en una denuncia muy fina, muy elegante de la persecución de las ideas de los científicos, de las escritoras en ese momento. Y es donde yo me enteré precisamente de Cotton Mather, ¿no? Y le seguí la pista. Y claro, eso lo que te enseña es que no puede uno juzgar a la gente en blanco y negro, ¿no? Sino que todos tenemos nuestros lados oscuros, que se necesita desde luego un escritor como Miller para retratarlo de una manera tan precisa, y luego se da uno cuenta que también aún esa gente tiene virtudes. Esto te llevó entonces a ese rastreo a través del arte de cómo se estaban desarrollando las vacunas, cómo ya estaban de alguna manera registradas desde tiempos pasados, ¿no? Y ahora con Diego Golombe, querido Diego, lo que queremos plantear precisamente es cómo se da desde la ciencia ese rastreo de las vacunas, cómo se dan esas exploraciones que nos llevan a concebir esto que, por ejemplo, Yuval Harari plantea como uno de los inventos más importantes de nuestros tiempos, de todos los tiempos, que es la vacuna. Hablemos precisamente de la historia de la vacuna desde el punto de vista científico. Muchas gracias, Pepe. Sí, efectivamente es uno de los inventos más importantes y como dice nuestra reciente ministra de Salud, las vacunas fabrican adultos. Para eso están hechas. Pero en honor al Aleph, me parece que no podemos dejar de citar a Borges, sino que qué clase de aleferos seríamos. En un reportaje alguna vez, Borges dijo que cuando niño, él quería ser el hombre invisible, muy borgiano. ¿Qué héroe podía ser sino, qué personaje de novela podía ser Borges sino el hombre invisible? Y acá estamos hablando de lo invisible. Acá estamos hablando de cómo pelear contra lo invisible, cómo conocer lo invisible. Tal vez la ciencia sea eso, volver visible lo invisible. Y en honor a un festival de arte y ciencia, también tenemos mucho escrito sobre volver visible lo invisible. Por ejemplo, un hermosísimo poema de vuestro José Emilio Pacheco, llamado Microcosmos. No sé si lo recordás, bosques de algas y hongos en cada piedra. Nuestra historia y nuestro sufrimiento se vuelven tan importantes para él, el macrouniverso, como para nosotros las guerras, plagas, invasiones y cataclismos que ocurren entre los infusorios. Hay un universo allá afuera, y no lo vemos, no lo sentimos hasta que nos ataca. Hasta que un virus, que es inconcebible si todavía nos peleamos por si está vivo o no, nos ataca como algo invisible. Claro, tenemos nuestras defensas. Venimos equipados de fábricas con esas defensas, el llamado sistema inmune, y tenemos que empezar por allí. El sistema inmune pelea contra lo invisible permanentemente. Es nuestra defensa, en algún caso innata, en otro caso adquirida. La inmunidad innata, simplemente para ponernos de acuerdo en esto, es la que siempre está ahí, al acecho, desde la piel hasta las células que andan patrullando como patrulla motorizada, chips. ¿Sí? No me digan que no recuerdan a Frank Concharello y John Baker en las calles de Los Ángeles. Son la inmunidad innata, patrullando por si hay algún delito. El innato es la primera línea de defensa y está en todos lados. Está en las plantas, está en las bacterias, incluso, que se tienen que defender ¿de quiénes? De los virus. Pero por supuesto, no podemos modificar demasiado esta inmunidad innata. Hay otro tipo de inmunidad, la llamada inmunidad adaptativa. El sistema adaptativo, mucho más reciente en términos evolutivos, está presente desde vertebrados en adelante, y hay algo muy interesante, es específico. Lo innato responde a cualquier cosa que esté ahí afuera. El sistema adaptativo se adapta a determinados patógenos y va mejorando la capacidad defensiva frente a exposiciones sucesivas de un patógeno. Eso es lo que hace nuestro cuerpo, sin vacunas. ¿Sí? De hecho, tenemos la inmunidad humoral, ¿sí? Células que se llaman linfocitos B, que secretan anticuerpos específicos, reconocen al agresor y o lo inactivan o lo preparan para otras formas de defensa. Y queda memoria. Una vez que el sistema adaptativo se activó, la próxima vez se va a activar más rápido.
e igual de específicamente. Ese es el que aprovechamos con las vacunas, ¿sí? La idea de la vacuna, que también contó el doctor Lascano, que el mito aceptado es el del doctor Jenner, que ahora me voy a mencionar un poquitito al respecto, es la idea de, a ver, si yo trato de estimular el sistema inmune sin enfermarlo, sin lograr una inflamación completa y mucha fiebre, etc., pero el sistema inmune reconoce a aquello que yo le di, bueno, lo va a recordar. Y cuando venga de verdad el malo de la película, el virus de verdad, la bacteria de verdad, el sistema inmune ya va a tener una respuesta específica preparada, ¿sí? Esa es la idea de la vacuna. Engañar al sistema inmune como si estuviera recibiendo un agresor y que se prepare para cuando venga el agresor de verdad, ¿sí? Y con respecto a vacunas, si el doctor Lascano hablaba de Jenner y esta infección del niño de 8 años, que creo que no pasaría ningún comité de ética en el siglo XXI, pero bueno, afortunadamente se hizo mucho antes. Hay algo interesante con respecto a la historia, ¿no? ¿Por qué pegó tanto la idea de vacuna? Bueno, me parece que la historia de la medicina, de la biología en general, bueno, siempre venía peleando tal vez entre los más vitalistas que afirmaban que la vida es diferente de la no vida y los más mecanicistas que dicen la vida es una forma de la no vida. Eso fue generando como escuelas muy distintas que se pelearon bastante aún hasta nuestros días. Y dentro de esto aparece la medicina de curar por lo distinto, ¿sí? Lo que hoy conocemos como alopatía, que no era muy recomendable para el común de la gente, ¿sí? Para el común del mexicano o el argentino, porque es la idea de lo que no te mata te cura. Y así aparecen las sangrías, las sanguijuelas, un montón de cosas espantosas, que bueno, sí, es básicamente el azar. Si no te mató, seguramente pasó el curso de la enfermedad y te curaste espontáneamente. Pero bueno, habrá sido la sangría, habrá sido la sanguijuela. Y aparece una reacción frente a esto que hoy afortunadamente goza de muy mala prensa y sabemos que es absoluta pseudociencia, que es la llamada curar por lo similar. ¿Sí? La reacción de un tal Hahnemann, fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, conocida como homeopatía, homeo por similar. ¿Sí? Sabemos que es falso, sabemos que es placebo, sabemos que no existe. Fue una reacción frente a la alopatía. Pero ¿podríamos traducir esto de curar con lo similar con la irrupción de las vacunas? Tal vez sí. A mí me gusta pensar que tal vez que las vacunas hayan sido aceptadas paulatinamente, tienen que ver con esta idea que fue germinando de podemos curar con lo similar. Podemos curar con algo muy parecido a lo que te está causando la enfermedad, que en el caso del sistema inmune es estrictamente cierto. Pues de verdad muy interesante este panorama que nos está llevando justamente al presente, porque ahora hemos hecho un recorrido histórico tocando las aristas de la literatura, del arte, para ver cómo se ha expresado esta noción precisamente de las vacunas, pero llegamos a estos días en donde estamos enfrentando COVID-19. Y bueno, Cecilia, hablemos precisamente de las vacunas hoy, en el presente, bajo qué principios están operando y qué tipo de vacunas se están desarrollando, porque estamos hablando de las vacunas clásicas y nuevo tipo de vacunas. Y aquí estamos hablando de un desarrollo científico extraordinario, porque realmente estamos planteando que en tan solo un año se ha logrado con el concierto de comunicación científica algo inédito, la posibilidad de tener una vacuna cuando esto era procesos de 10 años, si no es que más. Entonces, Cecilia, háblanos precisamente de esto, de cuáles son las vacunas que se están desarrollando para enfrentar esta coyuntura específica y también para hablar de las vacunas que se pueden estar desarrollando también en México y también en Argentina, porque de ello platicábamos, querido Diego. Adelante, Cecilia. Bueno, pues así como tú lo estás diciendo, en medio de esta pandemia, pues estamos siendo testigos, ¿no? Del resultado de años también de investigación y desarrollo. El hecho de que estemos desarrollando en tiempo récord una vacuna, ¿no? Con Pfizer, BioNTech a la delantera,
tiene mucho que ver con esos años atrás que venían invirtiéndose en investigación y desarrollo. Y ciertamente, como bien comentas, en la actualidad tenemos una nueva era de la vacunología, ¿no? Nuevas tecnologías que se están incorporando. En el caso particular de Pfizer-BioNTech, Moderna, ¿no? Y otras empresas que ya pues incursionaron en esta introducción de la tecnología del RNA mensajero, pues estamos hablando de un hito. ¿Por qué? Porque son las primeras vacunas que utilizan este tipo de moléculas para inducir la protección. Entonces, también todavía tenemos cierto pendiente con las vacunas de ADN, ¿no? Todavía estamos en esas. Se están moviendo ahorita, pues, las vacunas adenovirales, que están siendo lideradas por AstraZeneca Oxford, ¿no? CanSino Biologics. Tenemos varias empresas generando también estas vacunas, esta nueva generación de vacunas. Sin embargo, lo que hay que también decir es que este tiempo récord de generación de vacunas no da tampoco el margen para pensar, que era mucho de los temas entre la población, el temor de la población, de saltarse los pasos, ¿no? Las etapas de validación. En la actualidad, más o menos se tiene registro de casi 300 vacunas en investigación y desarrollo, de las cuales la mayoría están en etapa preclínica en todo el mundo, y acaso ya tenemos unas 10 en uso. Entonces, para que vean la proporción, son proyectos de alto riesgo, son proyectos que demandan la concentración de esfuerzos, la articulación del sector privado, ahora una mayor inversión de los gobiernos e incluso la participación de organismos internacionales, ¿no? Fundaciones, para que se invierta en el desarrollo rápido de una vacuna y efectivo, seguro. Esas características no se les pueden descartar a las vacunas por mucha prisa que llevemos. Eso sí, tenemos ahorita intervalos o márgenes de efectividad más grandes, por ejemplo, en el caso de las vacunas de RNA mensajero, respecto de la protección que inducen, por ejemplo, los vectores adenovirales. Y también... Hablemos un poquitito nada más de eso, de por qué son diferentes las vacunas de RNA mensajero, en dónde está el gran cambio que se está jugando. Perdón, y ahora seguimos con lo que está contando. Bueno, en que el código, en el caso de las vacunas del ARN mensajero, pues viene en esta secuencia que pues es introducida en lo que llamamos liposomas, son estructuras que tienen una envoltura lipídica, y entonces ingresan, ¿no? Cuando son, en este caso, inyectadas intramuscularmente, ingresan a las células, y es ahí donde aprovecha, ¿no? La maquinaria, el ribosoma de la célula de quien está recibiendo la vacuna para traducir, ¿no? Este mensaje, este código genético a la proteína del virus, que va a ser expuesta, ¿no? Y posteriormente reconocida, va a ser expresada, expuesta y reconocida por el sistema inmunológico. Entonces, como quiere decir que estamos hablando de que no es un virus atenuado. Los principios clásicos hablaban de virus atenuado. Aquí estamos hablando de la introducción de un código que hace que dentro de tu mismo organismo generes esta posibilidad de crear, sí. Así es. Entonces tú generas esta proteína espiga, se expone, ¿no? Y entonces de esta manera el sistema inmunitario la reconoce, y es cuando, así como decía Diego, pues es un ensayo, ¿no? Ya tienes toda la orquesta lista para cuando en verdad te enfrentes al virus, ya lo reconozca tu sistema. Entonces, bueno, y en el caso de los vectores adenovirales, bueno, estos adenovirus en realidad son usados como plataforma, son estos virus que usualmente causan enfermedades respiratorias, y entonces se les combina, ¿no? Con la secuencia de interés, en este caso, pues la secuencia que codifica para la proteína que se une a las células en el humano, del virus que se une a las células en el humano. Entonces, tenemos esta variedad. También tenemos virus, ahorita que lo comentas, inactivados. También hay tecnología todavía utilizándose de virus inactivados, por ejemplo, con agentes químicos, que es el caso de 2 empresas que están generando en China estas vacunas, Sinovac y Sinopharm. Entonces, en este sentido, sigue habiendo esa tecnología. También tenemos tecnología de subunidades, de proteínas recombinantes, ¿no? O sea, viene una nueva generación, pero tampoco dejamos de usar virus atenuados, virus muertos, ¿no?
Entonces, bueno, y en el caso de nuestro país, pues la buena noticia es de que pues están haciendo esfuerzos varios grupos de investigación, también con todo el talento que se tiene, la infraestructura en México, que todavía tenemos ahí bastantes temas como retos. Tenemos varios grupos que la mayor parte de ellos tienen vacunas con proteínas recombinantes. Tenemos también nanoplásmidos, que son secuencias a la escala nanométrica, ¿no? En este caso de ADN, y que contienen estas secuencias de interés del virus en la primera variante, ¿no? En la que estaba circulando en 2020. Sin embargo, lo interesante ahora es saber que estas plataformas son tipo plug and play y que les puedes después sustituir, por ejemplo, por la secuencia que va emergiendo, ¿no? En este caso ya algunos grupos ya están trabajando con estas secuencias de las variantes en circulación, como la de Sudáfrica, ¿no? Y bueno, pues están caracterizándose ahorita a nivel experimental en laboratorio y en modelos animales, que es donde está la mayoría de los avances en vacunas, y posteriormente pues tendrán que pasar por todo el marco regulatorio aplicable, en este caso a través de la COFEPRIS. Pero pues ahí hay algunos retos porque pues como ustedes saben perdimos esa capacidad de producción en vacunas que teníamos hace tiempo. Éramos líderes, éramos capaces de exportar. Y bueno, pues ahí hay temas, ¿no? Todavía por abordar, no nada más en México, también en Latinoamérica. Gracias, Cecilia. Y de hecho esto nos lleva a ver qué esfuerzos se están haciendo en Argentina y también con Toño para plantear nuevas estrategias, porque no estamos hablando tan solo de desarrollar vacunas, sino que estamos hablando de la necesidad también de crear medicamentos y nuevas estrategias. Y entonces, pues nada más rápidamente que nos digas, Diego, lo que se está haciendo de esfuerzos para generar vacunas en Argentina, y Toño, que nos plantees precisamente una estrategia muy interesante que podría ayudarnos a combatir no tan solo el COVID-19, sino otro tipo de virus, todo tipo de virus de RNA conocidos, que me parece que esto es un enfoque verdaderamente interesante. Entonces empecemos rápidamente con Diego para que nos plantees en un atisbo lo que se está haciendo en Argentina y para que luego Toño nos platique precisamente de esto que tiene que ver con una investigación relacionada con la polimerasa. Sí, adelante, Diego. Tú decías, Pepe, al principio estabas admirado de cómo estamos haciendo en un año lo que usualmente tarda 10 años, y yo estoy admirado de que esto es un experimento inédito en el cual todos los científicos, todas las científicas del mundo estamos pensando en lo mismo, nos estamos poniendo a prueba. ¿Sí? Y bueno, el resultado es que en un año se haya desarrollado esto, pero no solamente en vacunas, científicos sociales que están viendo la respuesta comportamental a las vacunas, nosotros neurocientíficos tratando de entender qué pasa con el cerebro, qué pasa con el sueño. En particular con vacunas, ha habido varios desarrollos incipientes en Argentina, quedan 2 en carrera, uno es parecido al que están haciendo en México, que nos contaba Cecilia, de proteínas recombinantes, el otro es de ADN, es una vacuna de ADN plasmídico, pero me parece que los avances más interesantes en Argentina son de mejoras en el diagnóstico, diagnósticos más rápidos, más baratos, y también de tratamientos. El más promisorio es un suero hiperinmune, o sea, es inmunizar un caballo, porque tiene mucha sangre el caballo, y después a partir de esa sangre del caballo recuperar el suero que uno espera que tenga un montón de anticuerpos, y con eso se tratan pacientes. Si se los trata en un momento temprano de la aparición de los síntomas, la verdad que cura esto, con lo cual es un avance muy importante. Y Toño, pues precisamente hablar de qué investigaciones se están realizando precisamente con este enfoque que no está pensando nada más a corto plazo, enfrentando nada más al COVID-19, sino pudiendo hablar de todo otro tipo de gama de virus de RNA que conocemos hasta hoy en día y que podríamos tratar tal vez con un enfoque novedoso. Fíjate que uno piensa, como muchos más, yo pensaba, por ejemplo, en los virus de RNA como si fueran un grupo homogéneo, pero voy a poner un ejemplo con el caso de los animales. Los corales son animales, los rinocerontes son animales.
La diversidad que vemos entre un coral y un rinoceronte es enorme, pero los une el que pertenecen al mismo reino. Bueno, con los virus de RNA yo ya me di cuenta que pasa exactamente lo mismo, porque un virus de RNA como el virus de la polio o el virus de la influenza o el SARS-CoV-2, pues tienen un genoma de RNA, pero la manera en que organizan su material genético, la manera en que infectan, la manera en que pueden provocar síntomas de inmediato o no, varía. Lo que todos los virus de RNA conocidos tienen en común es una enzima, una molécula, que es la que les permite multiplicarse, que se llama la RNA polimerasa. Y todos los virus de RNA conocidos hasta la fecha tienen una RNA polimerasa de una sola subunidad, y esta sola subunidad claramente tuvo un origen común. Es decir, son homólogas, como decimos en biología evolutiva. Y esto significa que entonces tú puedes pensar en que los inhibidores de la actividad de la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C te pueden servir como para el SARS-CoV-2, que eso lo propusimos varios grupos en el mundo al mismo tiempo, con métodos distintos, o te pueden servir, por ejemplo, todas las moléculas con las que tú inhibes polimerasas parecidas, como resulta que es el caso de la viruela. Estaba yo preparando una charla sobre esta historia de la viruela y de repente dije, a ver, ¿con qué molécula se inhibe? Y resulta que es un derivado de una molécula que se parece mucho a lo que vemos en el RNA y en el DNA, las nucleobases, esta adenina, citosina, guanina, uracilo, etcétera. Y entonces ahora rápidamente estamos proponiendo esta molécula como un posible inhibidor, no del virus de la viruela nada más, sino del SARS-CoV-2, modelando con química computacional con los colegas del Instituto de Química de la UNAM, modelando a ver cuáles de ellas pudieran ser más eficaces o no. Eso es interesantísimo porque estamos hablando de una dimensión de pensamiento que no está nada más viendo el corto plazo, sino que estamos viendo cómo la ciencia está tratando de ver estrategias para inhibir la polimerasa que podrían ayudar precisamente a generar medicamentos que no se detienen nada más en lo que estamos viendo actualmente. Y sí, adelante, querida Cecilia. Pepe, mira, a mí me gustaría añadir lo que comentó Antonio respecto del uso de las herramientas computacionales, porque esas te hacen esas simulaciones que te permiten ir y predecir, ¿no?, el comportamiento de las moléculas en un contexto, ¿no?, en un organismo, bajo ciertas condiciones fisiológicas. Entonces creo que también eso ha sido un hito también, el tener estas herramientas computacionales al servicio de la salud. Y también, ya se me fue, la otra cosa que les quería comentar, bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, que también el tema de transferencia tecnológica, es decir, ahorita estás hablando del diseño de nuevas moléculas, pero ¿qué pasa con aquellas moléculas que ya están en el mercado y que a lo mejor pudiéramos explorar porque tienen un uso nuevo, terapéutico, alternativo, que pudiera ir contra el SARS-CoV-2? Eso también se está explorando en una cartera de proyectos, tanto en México como en otros países, y lo que se está haciendo son estos protocolos clínicos para probar esas moléculas que ya están comercialmente validadas y para otros usos, para COVID. Estamos hablando de... Sí, adelante, Toño. Sí, sabes, a mí cuando Diego habla de Borges, todos lo conocemos, lo amamos en México. Cuando él habla de José Emilio Pacheco, todos lo conocen y lo aman en Argentina y en México. Pero yo creo que la pandemia nos ha venido a revelar algo que no hemos sido capaces de hacer los latinoamericanos, y es juntar nuestras capacidades científicas y tecnológicas para emprender un frente común, no nada más en lo político, no nada más en la compraventa y fabricación de vacunas, sino en la investigación. Yo debo confesar que los contactos que tengo para mi trabajo son básicamente con colegas europeos, chinos y estadounidenses, y no volteo a ver a mis amigos y hermanos y colegas latinoamericanos que tenemos una problemática común. Yo creo que si alguna lección nos debe dejar la pandemia es que tenemos una cultura común y debemos hacer de la ciencia un patrimonio intelectual que todas las mujeres y los hombres de Latinoamérica sepan compartir y desarrollar.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, en este patrimonio común que tenemos que compartir, también debe de darse el combate a los mitos que se generan en torno a los virus, porque ese es un problema de información y más bien de desinformación terrible que padecemos en diferentes latitudes, ¿no? Y bueno, Diego, tú has reflexionado mucho sobre este problema de cómo tenemos miedos infundados hacia las vacunas. ¿Por qué? Estamos pensando que hay gente que de verdad, de manera completamente irracional, simplemente va a plantear, yo no me vacuno porque me voy a enfermar y es un virus que está inventando tal y tal gobierno para que nos destruyan la salud en realidad, ¿no? Entonces, Diego, si nos comentas al respecto y cómo desafortunadamente estos mitos a veces también nacen por ciertas investigaciones científicas que al no tener seguimiento, como la que se hizo en Lancet con la vacuna triple viral, que tiene que ver con las paperas, la rubiola y el sarampión, se conectaba con la generación de autismo, ¿no? Entonces, hablemos de eso, de los monstruos y mitos que están alrededor de las vacunas. ¿Por qué les tememos tanto a las vacunas? Sí, ¿y por qué a las vacunas específicamente y no, por ejemplo, no sé, a los antibióticos, que son lo que más ha salvado vidas junto con el agua potable desde el siglo XX en adelante? Es posible que parte del origen es lo que tú dices, Pepe, que en 1988 se publicó un trabajo con un tal Andrew Wakefield, inglés, que afirmaba que la vacuna triple viral administrada de esa manera, con las tres al mismo tiempo, se relacionaba con casos de autismo y también con algunos trastornos gastrointestinales. Eso se publicó, insisto, en 1988. Poco tiempo después se descubrió que era un fraude, ¿sí? Que los datos estaban fabricados, que había sido pagado esto por grupos de interés, seguramente ligados a cuestiones homeopáticas, o sea, estaba todo mal realmente. Pero el trabajo se retractó recién 12 años más tarde. ¿Sí? Recién en el año 2000 se terminó de retirar el trabajo como si nunca hubiera existido. Claro, en 10, 12 años se puede hacer mucho daño. Y quedó esta idea de que tanto las vacunas como algunos de sus vehículos, las vacunas originalmente tenían trazas de un vehículo timerosal que tiene mercurio. Sí, que obviamente el mercurio no es algo que uno quisiera tomar alegremente, pero son trazas. Es algo minúsculo que ahora ha desaparecido, ahora ya no se usa esto en la mayoría de las vacunas, ¿sí? Pero quedó esa idea. Y esto lo vemos ahora, por ejemplo, con una pandemia. Hay muchísimo sobre esto, sobre el rol de las redes sociales, cómo se transmite la información por medios de fuentes dudosas. Por ejemplo, uno puede llegar a decir que el viejo refrán de que la mentira tiene patas cortas no corre para las redes sociales. En las redes sociales la mentira tiene patas largas y rápidas. Hay un trabajo que muestra cómo las fake news, las noticias falsas, recorren mucho más espacio y mucho más rápido en redes sociales que algo que es fidedigno y tiene base. Hay un montón de mitos que podríamos hablar, ¿sí? De esto de las vacunas que causan autismo, que se hacen a partir de fetos abortados, que tienen mercurio y es neurotóxico, que depende de la clase social que uno esté, etc. Pero a mí me interesa, al menos para plantear, algo que me preocupa mucho, que es la estrategia que usamos científicos y, por qué no, médicos a la hora del tratamiento, ¿sí? Viene una mamá y dice, yo he leído que la vacuna causa trastornos y no voy a vacunar a mi hija, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros desde la ciencia o la medicina? Vamos con la antorcha de la sabiduría, con una colección de papers así de larga, la ponemos sobre el escritorio y decimos, la evidencia es esta, es irrefutable. Y a la mamá no le importa. La mamá está convencida porque leyó o le dijeron, no, no, me estás engañando, hay algo que no me estás diciendo. Creo que es una cuestión de estrategia. ¿Sí? La estrategia de ir con la antorcha del evangelio de la ciencia no funciona. Necesitamos cambiar de estrategia, usar estrategias más empáticas, explicar por qué hay que vacunarse también por los otros y no por uno mismo. Hay personas que no se pueden vacunar, los bebés no se pueden vacunar, las personas inmunosuprimidas no se pueden vacunar, pero tenemos que llegar a un número mínimo de personas vacunadas para que una comunidad esté sana. Eso lo tenemos que explicar y apelar a lo emocional, apelar a la empatía y no solamente a lo racional, que no nos está funcionando y en una pandemia como la que estamos viviendo actualmente es muy peligroso.
Bueno, tan peligroso que hay gente que plantea, no, yo no me vacuno porque me voy a volver cangrejo, ¿no? De verdad, entra ahí un espectro de irracionalidad terrible y creo que hay una palabra clave que se ha planteado aquí, la necesidad de la empatía, de entender al otro. ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo comunicamos? ¿Con qué estrategia jugamos? Tanto Cecilia como Toño, para hablar precisamente de las bondades que realmente sí tienen las vacunas y que no estamos hablando de una distorsión de nuestro cuerpo y de nuestra fisiología a un grado que nos convierta en algo que no somos, ¿no? Sí, A mí, adelante, Cecilia. y a mí me gusta algo muy, o sea, que está chistoso, ¿no? Son los memes, la manera en la que tú ridiculizas ciertas situaciones que para nosotros pudieran ser serias y para los demás son chuscas. El uso de infografías, ¿no? O sea, las redes sociales son tan poderosas que tenemos que aprovecharlas. Yo he identificado varios colegas que han hecho esfuerzos para empezar a desmitificar estos temas que se están manejando, esfuerzos colectivos, ¿no? Revistas culturales que están induciendo a la conciencia con las niñas. ¿Tú qué piensas del uso del cubrebocas? ¿Tú cómo visualizas? ¿Cómo te imaginas al coronavirus? Entonces, creo yo que hay suficientes herramientas, pero también depende mucho de nosotros como científicos, cómo traducimos esa información y la comunicamos dependiendo de la persona y también confiriéndoles la responsabilidad, como decía Diego, ¿no? O sea, es una responsabilidad, es tu derecho a la salud. Es tu derecho, ¿no? A protegerte, es gratuito, no te va a costar nada, es una herramienta poderosa que ha sido validada por años, ¿no? En la salud pública. Entonces, tienes esa herramienta, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Y qué vas a hacer en un contexto donde tú vives en una sociedad? Entonces, creo yo que hay suficientes herramientas. Incluso la sensibilización a nivel del arte, ¿no? De la expresión artística, decíamos, de este modelado, hay esculturas, figuras 3D, hay pinturas, ilustraciones, científicos que se están acercando al arte y artistas que se están acercando a la ciencia. Entonces creo yo que una plataforma muy, muy poderosa puede ser el arte. Y querido Toño. Fíjate que a mí me gusta mucho la conclusión que acaba de presentar Cecilia, porque coincido con ella. A mí, una forma de arte, desde luego, es la caricatura. Y yo creo que pocos países tienen una tradición de caricatura tan espléndida como México y como los ingleses. Además, los ingleses son igual de sardónicos, igual de burlones, igual de irónicos que los mexicanos. Tienen un sentido de humor negro absolutamente maravilloso, que a los franceses los deja totalmente apabullados o los alemanes lo piensan como políticamente incorrecto, pero los ingleses son igual que nosotros en ese sentido. Y yo lo que he descubierto de una manera de verdad gozosa es la enorme cantidad de caricaturas que se empezaron a producir a partir de Jenner. Claro, coincide con el hecho de que empieza a haber una prensa, de que ya es muy barato, una prensa, periódicos, revistas, pues, de que es muy barato reproducir. Y cuando estuve viendo las caricaturas me di cuenta de algo que coincide con la biología. La mayor parte de las víctimas de la viruela que representan estas caricaturas son niños, porque en esa época aparentemente ocurrió un cambio fuerte en el virus de la viruela y empezó a afectar sobre todo a niños, por un lado, probablemente porque los adultos ya estaban inmunizados, aunque no fuera por las vacunas, por un lado, pero por otro lado, esta idea de las vacas, de que te pongan algo de una vaca, tú ves a damas británicas en las caricaturas con vacas que le salen de la boca, de las orejas o del hombro. Hay una caricatura refinadísima donde ve uno a los médicos cargando el becerro de oro, como en el Antiguo Testamento, porque claro, una vaca y un becerro de oro son bastante parecidos, ¿no? Y yo creo que eso lo que refleja también es este temor que tenemos al recibir algo que aparentemente viene de otro animal. No me vaya yo a convertir en adquirir parte de los rasgos de ese animal.
Yo creo que en el caso latinoamericano tenemos un rasgo que es común y es el hecho de que desafortunadamente la ciencia no fue vista como parte del patrimonio cultural desde el principio de nuestras naciones. En el siglo XIX, cuando la ciencia se estaba institucionalizando, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, Latinoamérica estaba enfrascada en deudas enormes con el extranjero, en rebeliones, en caudillos, en guerras entre distintas naciones, en rupturas de países, etcétera. Y en estas condiciones la ciencia se convirtió realmente en un privilegio o en un derecho de una élite muy reducida. Hasta la fecha, cuando en México tú dices que quieres ser matemática o quieres ser biólogo, la gente se te queda viendo como has de ser el sabiecito, o no, esa muchacha, esa sí es fuerte, ¿no? Quiere ser matemática. Yo creo que ahí es donde el papel de divulgación, como bien decían Diego y como bien decía Cecilia, de las instituciones académicas, de los medios, nos puede ayudar a vencer ese temor a las vacunas y a la medicina moderna. También hay que tomar en cuenta lo que dice Foucault. La medicina es una estructura de poder y como estructura de poder te apabulla llegar de repente a ver gente uniformada que sacan una lanceta, una jeringa y te van a vacunar. Yo recuerdo con horror, con terror, las vacunas que me pusieron de niño pequeño, ¿no? Las dos cosas que más le tenía yo miedo de niño eran a la emulsión de Scott, que creo que es una maldición que persigue a los niños en toda Latinoamérica, y a las vacunas, pero gracias a eso estoy vivo. Y bueno, agregándole a este escenario el problema de la incertidumbre que vivimos, pues tenemos entonces que ahí hay un caldo de cultivo en donde se pueden multiplicar las noticias falsas, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de las variantes del virus, debemos de oír lo que nos está diciendo la ciencia de qué realmente se tratan estas variantes, ¿no? Porque estamos hablando de que no tienen que ver necesariamente con la virulencia, sino con la posibilidad de mayor contagio. Hagamos un apunte rápido, el que quiera de ustedes, sobre precisamente este problema de las variantes. Tú ya estabas planteando, Cecilia, que realmente lo interesante es que ya estábamos teniendo una especie de instrumentos de plug and play para empezar a jugar y modular nuestras vacunas si es necesario, pero que en este caso las variantes no llegan al nivel de tener que enfrentar una virulencia mayor, sino un nivel mayor de contagio, que eso sí es un problema, por supuesto. Claro, Sí, pero creo adelante. que ahí también el punto deriva de la no comprensión de que las variantes es algo que viene de un proceso natural, ¿no? De esta variabilidad genética, pues se da y se da de manera espontánea y en todo momento. Entonces, de ahí de entrada, pues que genera caos entre la población y ese pánico de una nueva variante, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. O hay que estudiar, hay que tener un periodo de estudio para analizar cuál es el efecto en la dinámica social, ¿no? Cómo se está diseminando esa nueva variante, qué tan virulenta es o qué tan fácil de transmitirse es. Entonces, creo que también regresamos al punto no de la cultura, de la incultura científica y también, pues aquí yo voy a apuntar mucho también el tema del periodismo científico. Creo que no tenemos suficientes especialistas que entiendan la parte científica y sean capaces también de traducírsela a nivel informativo a la población. Esto me parece que es fundamental lo que estás tocando. Y ya para finalizar en esta interesante charla, yo quisiera que cada uno de ustedes nos diera un rápido apunte de lo que les da esperanza en medio de estos procesos que estamos viviendo actualmente. Bueno, adelante. Sí. Cecilia, desde luego, ¿no? Yo ahí manifiesto mi sexismo con las damas primero. Ay, gracias. Bueno, pues el mensaje yo creo que es, tienes que informarte, ¿no? Hay que hacer esas reflexiones. A mí lo que me gusta es ver que antes, pues decías la vacuna de la difteria, la vacuna del sarampión, y ni te importaba de qué estaba hecha. Y ahorita hay gente que a mí se me acerca, oye Cecilia, ¿y la vacuna de Pfizer es de ARN mensajero? Y yo así, empiezan a incorporar ese argot que bueno, usualmente pues solo estaba en nuestro contexto, en la comunidad de los científicos, y ya te hablan de RNA mensajero, de proteínas recombinantes,
y aunque no entiendan todavía a lo mejor de qué va esa situación, se empiezan a cuestionar, se empiezan a meter, aunque sea, bueno, a veces a googlear así tal cual, pero bueno, empieza a inquietarse y a generar curiosidad entre la gente. Eso a mí me gusta mucho ahorita y creo yo que es lo que me da esperanza, que la gente empiece a despertar y en algún momento que nosotros coadyuvemos a que ese despertar esté basado en evidencia, en soporte científico. Creo yo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande. Diego, querido. Primero, uno podría tender a ser un poco optimista, ¿no? Porque después de tantos siglos de avance de la ciencia y la tecnología, ¿con qué superarmas nos enfrentamos a un virus? ¿Con un tapabocas? ¿Con separarnos 1 metro y con lavarnos las manos? No habla muy bien de nosotros, ¿sí? Como especie superior. Pero lo que sí me da esperanza son 2 cosas. Uno es parecido a lo que decía Cecilia. Me parece que esto ha visibilizado a la ciencia, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde estaba más invisibilizada que en otros tal vez, y confío en que esto haya llegado para quedarse, que seamos un poco más capaces de hacer políticas públicas basadas en la evidencia. Y lo otro que me da esperanza es esto que ya mencionamos, este experimento mundial de poner tantos cerebros al servicio de un problema, desde distintos enfoques: biología, física, medicina, ciencias sociales, comunicación, etc. Me parece que eso sí habla bien de nosotros, habla bien de tenemos un problema, vayamos todos juntos a intentar solucionarlo. ¿Y Toño, querido? Yo en la esperanza misma. Yo creo que lo que no debemos perder nunca es la esperanza. Yo recuerdo que al principio de la pandemia, hace un año, la gente tomó como un golpe brutal la idea del encierro, y entonces me puse a preguntar quiénes han estado encerrados mucho tiempo. Mandela. Mandela nunca perdió la esperanza. Y yo creo honestamente que ahí tenemos una herramienta basada en la ciencia, en el arte, en la cultura, y en eso alimentar la esperanza de que saldremos adelante. Fíjense qué interesante, y además todo esto basándonos en el entendimiento de capas más profundas de conocimiento y de imaginación que necesitamos como nunca, ¿no? Porque tú lo planteaste, Diego, al hablar de la Aleph, al hablar de Borges, estamos hablando de cómo visibilizar lo invisible. Y en la ciencia estamos visibilizando lo invisible al traer al frente de qué se trata el virus, ¿no? Si fueran luminosos, pues sería evidente y estaríamos con mucho mayor cuidado al estar moviéndonos en ciertas zonas, pero no es así. Y entonces necesitamos incorporar el conocimiento de lo invisible, pero también visibilizar lo que quiere decir el concierto de imaginación científica, imaginación artística y de otros saberes para precisamente enfrentar estos graves problemas. Realmente les agradecemos mucho su presencia en este espacio, querida Cecilia Bañuelos, queridos Toño Lascano y Diego Golombek. Estamos hablando de la importancia de compartir conocimiento e información, vuelvo a insistir, porque eso es lo que nos da poder organizativo en nuestra sociedad para enfrentar los problemas que vivimos con pensamiento crítico, con pensamiento creativo, que nos da la ciencia, y por otro lado, la empatía y la sensibilidad que nos da el arte. De verdad les agradecemos profundamente su presencia aquí. Y bueno, pues esto es el Aleph, un encuentro de la inteligencia y la imaginación. De verdad les agradecemos profundamente su atención al público asistente. Les queremos informar que las próximas mesas de este diálogo en torno a las vacunas vamos a llevarlas a cabo el 4 y 11 de marzo a esta misma hora, a las 7 de la noche. En esta ocasión empezamos a las 7:30, pero va a ser ya a las 7 de la noche. Y vamos a hablar, por ejemplo, en la mesa del 4 de marzo de la aplicación de la vacuna COVID-19 en México, cómo participa, y luego en la del 11 de marzo de cómo participa la UNAM en este programa de vacunación, porque lo importante es de verdad compartir información, no compartir falsas noticias, sino compartir lo que realmente nos da esperanza, que es la ciencia, que es el arte, que es la resiliencia que nos permite ver lo invisible. Les agradecemos muchísimo su atención.